Ok, perfecto. Sí, Pues Mari. gracias por estar aquí. Como ya se los había comentado en las dos reuniones anteriores, es muy importante esta asesoría para orientarlos en la realización de su actividad de la unidad número 3 y también si hay alguna situación particular de la unidad número 2 que no haya quedado clara, podría ser el momento de solucionarla. Sin embargo, también les digo que no he terminado de calificar, estoy calificando a partir del último día. Hoy es el último día para entregar la actividad, hoy 21 es la fecha límite. Entonces, pero yo empecé a calificar algunas actividades. Entonces, vamos a empezar con la asesoría. Voy a mostrarles primero el material que tenemos, que van a tener ustedes disponible. Ay, permítanme, por favor. Voy a compartir mi pantalla y el material que está a su disposición en la plataforma, pero que también se los voy yo a subir al foro para que, como en las unidades anteriores, tengan todo el material que van a utilizar en el foro y no anden de aquí para allá. Pero este material es el mismo, el material de lectura que van a encontrar ustedes en la unidad. Entonces, esta unidad, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ok, gracias, Estefanía. Esta unidad es la número 3, es atención nutricional del adulto y del adulto mayor. Y vamos a revisar las patologías más frecuentes del adulto y adulto mayor en la parte de la atención nutricional. Recuerdan ustedes que en la unidad 2 y bueno, y también en la primera mencionábamos que es muy importante la dieta, porque la dieta va a permitir que el paciente recupere más rápidamente la salud o se mantenga en un equilibrio o interactúe con los medicamentos y que, bueno, que enfermería puede ser muy bueno y es muy bueno en muchas técnicas, pero que requiere estar pendiente de la alimentación. Entonces nosotros veíamos cómo ese acompañamiento, esos cuidados, el observar, en estar pendiente, en acompañar al paciente, son muy importantes. En esta unidad vamos a revisar la atención nutricional en algunas patologías más frecuentes. Hay muchas. Podemos hablar de la atención nutricional en pacientes con problemas de respiratorios, pacientes renales, pacientes en estrés fisiológico, etcétera. Sin embargo, se tomó la decisión de estas patologías como representativas A, ¿sí? Entonces, es muy importante que para ustedes revisen estas acciones diedoterapéuticas. Si bien ustedes no prescriben la dieta, tampoco indican menús, y ahorita retomo una actividad que me enviaron, en que me envían la actividad y me envían un menú, que no está solicitado el menú. Entonces, nada más, de repente ustedes trabajan un poquito más, porque también nada más dar un menú a un paciente, pues no le dice nada. Tendríamos nosotros que tener una contextualización de su cultura, de sus hábitos, de los alimentos con los que cuenta, desde el dinero, etcétera, y a veces pues no lo tenemos. Entonces nada más dar así un menú porque lo encontramos y que dice se recomienda y muchas veces los tomamos de algunas páginas y hasta en español de España viene, ¿no? Con el lenguaje y no con el lenguaje en español. Entonces no tiene ningún caso hacerlo de esa forma, pero bueno, les comento esto, ¿no? Porque a veces no es nada más la dieta. Entonces, la dieta la prescribe un médico. Un médico dice, una dieta para tal paciente con tales características, con tal patología, y él dice las kilocalorías, a veces también, no a veces, siempre dice la textura, puede ser decir los horarios. ¿Qué hace enfermería? Enfermería pasa esas instrucciones, esas indicaciones del expediente clínico, por eso la importancia del expediente clínico, lo pasa a la hoja de dietología o de nutrición y esa persona encargada de nutrición lo traduce a un menú. En el hospital sí es muy diferente, en el hospital ya hay menús estandarizados porque pues a veces no pueden estar complaciendo a todos los pacientes con determinados gustos. Entonces tienen varios, varios menús estándar y si los manejan con sodio o qué tan hiposódico o qué características tienen y entonces ya se llevan al paciente.
En el hospital es diferente. Cuando el paciente egresa, normalmente es con el personal de enfermería a quien se acerca para que le dé alguna instrucción, le explique cosas que no quedaron claras de eso. Entonces, por eso, tan importante la atención nutricional que puede brindar enfermería sin prescribir una dieta, ¿sí? Sin que tenga que calcular, sin tener que decir, ay, esta dieta tiene esta característica nada más de por sí, ¿no? Retomo un poquito igual la actividad, que he revisado algunas de la actividad número 2, en la que únicamente ustedes tienen que decirme si el desayuno cumple con ser completo. Pero también he visto que tal vez copian un poquito lo del material que dice, este desayuno es completo y por lo tanto equilibrado. Y también yo les mencionaba que equilibrado no es algo que nosotros podamos distinguir nada más de ver un menú, ¿no? Entonces, vamos en esta unidad, va a haber nada más una descripción breve de los padecimientos. ¿Cuáles? Obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del aparato digestivo, que son varias, desde una diarrea, gastritis, úlcera, y enfermedades infecciosas como toxicoinfecciones, algunas parasitosis, que todas, si se fijan, van a cursar normalmente con diarrea, con vómito, y que hay una cierta prescripción dietética. En el cáncer, que cáncer es muy general, depende del tipo de cáncer que presente el paciente, pues no es que dependa tanto el tratamiento. El cáncer, ustedes saben que es una enfermedad súper metabólica que lleva la caquexia de la persona si no lleva una buena alimentación, pero por el otro lado nos encontramos a que una persona con cáncer pues no tiene apetito. Y si está desnutrida, se suma a esto la falta de apetito por el medicamento, por la quimio, por la radio, por la misma situación de depresión, tristeza, etcétera, ¿no? Entonces, una persona ya con esas características, pues menos tiene deseos de comer. Entonces, ¿qué podemos ofrecer? ¿Cómo debe ser la consistencia? ¿Qué temperatura debe tener? No sé, en pequeñas cantidades de alimentos, no sé, una flanerita de esas para hacer el flan. Ahí yo puedo poner una papilla y enriquecer esa papilla con proteínas, con grasa para hacerla hipercalórica, hiperproteica y que en pequeños bolitos, bolos les llamo así, en pequeñas cantidades, el paciente los coma fríos, sienta, o sea, se le quite un poco la náusea. Acuérdense que el frío vasoconstriñe, entonces le va a quitar la sensación de náusea y que coma poquitos, poquitos, poquitos constantemente. A diferencia de que a lo mejor queremos nosotros que nuestro paciente, coma mucho, le llevamos una presentación muy bonita, muy agradable, pero con muchos alimentos, pues el paciente no va a querer consumir los alimentos. Está en otro estado, en otro estado que lo lleva a la desnutrición, ¿no? También vamos a revisar Alzheimer. Si ven aquí la dieta ya no puede ser tan curativa, pues hay dietas que permiten de alguna forma detener un poco este deterioro del cerebro, pero aquí lo importante cuando revisamos Alzheimer es pues la presentación de los alimentos, los colores, la loza, que no implique riesgos para el paciente, no le vamos a dejar un cuchillo, no lo vamos a dejar comer solo, qué colores le pueden llamar la atención al paciente. Hay pacientes con Alzheimer que se olvidan, que no saben que deben pelar un plátano. Y los podemos ver que toman el plátano y se lo están comiendo con todo y cáscara, ¿no? Entonces, todas esas cosas que enfermería puede estar al pendiente. Entonces, insisto, estas enfermedades se dieron debido a su prevalencia y por eso tan importante el cuidado dietoterapéutico. Entonces, como yo les decía, vienen los temas, que es cuidado dietoterapéutico en obesidad, diabetes, cardio, aparato digestivo, cáncer y Alzheimer. Y entonces viene casi en todas un pequeño recordatorio del aparato o sistema afectado. En el caso de la obesidad, no necesariamente viene el aparato afectado. Si nosotros queremos ver cuál es el aparato afectado en el proceso de la obesidad, podemos hablar que es un proceso infeccioso, inflamatorio constante del cuerpo y que entonces los adipocitos, que son esas células especializadas en recibir, recolectar o almacenar la grasa, pues son las que se están viendo afectadas. Si la obesidad se inicia en una etapa muy temprana, puede ser desde el embarazo. Si tenemos una persona con diabetes no controlada, pues los niños normalmente van a nacer macrosómicos, con más de 5 kilos de peso. ¿Por qué? Porque toda la glucosa pasa a través de la placenta
Y el niño pues la almacena y como no la ocupa, la almacena como grasa. Entonces desde ahí ya empieza a haber una hiperplasia de adipocitos. ¿Qué quiere decir esto? Aumentan el número porque el organismo en el feto y en el primer año de vida pues necesitan más para ir almacenando. Si la obesidad aparece en etapas ya finales de desarrollo, es menos riesgosa, riesgosa, ¿por qué? Porque ya el número de adipocitos es determinado. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una hiperplasia, van a crecer en tamaño. No significa que sea bueno, pero es menor riesgo cuando la obesidad aparece en otro momento, en momentos más adelante de la vida. Y si vemos nosotros la prevalencia en este momento de obesidad, pues tenemos al primer lugar en niños, el segundo lugar en adultos, que eso implica mucho riesgo a la larga, porque la semana pasada les ponía yo un cuadrito en la presentación de cómo la obesidad pues es la madre de todas las crónico-degenerativas, ¿no? A partir de la obesidad se deriva la diabetes, problemas cardiovasculares, divertículos, hasta caries dental por el tipo de hidratos de carbono que se están consumiendo. Entonces, recuerden ustedes muy bien estos adipocitos que están ahí, que tienen que en un momento de la vida estar en hiperplasia y en hipertrofia, aumento de número, aumento de tamaño, y que en algún momento se tiene que detener y aumenta el tamaño del adipocito. ¿Para qué nos sirve esa grasa que almacenan? Es fuente de energía. Entonces, recuerden que nosotros tenemos grasa blanca, tenemos grasa parda, y que esa grasa blanca es la que nos va a dar energía. Y la grasa parda es la que tienen los recién nacidos, que les va a permitir su regulación termogénica. Ellos no pueden regular fácilmente su temperatura. Entonces, con esa grasa, que es más o menos el 5% de su peso corporal al nacer, les va a permitir mantener esa temperatura. Si ustedes ven personas de países que siempre están en el hielo, o sea, vamos a hablar de Rusia, del estepa Rusia, de China, de Mongolia, de Irlanda, de Islandia, la gente tiene ciertas características genéticas, ¿sí? No por raza, porque las razas no es, las razas por color, que digamos negros, blancos, amarillos, no, eso es color de piel, eso es la melanina. La raza humana tiene ciertas características, pero bueno, este grupo de personas, como siempre están sometidas al frío, acumulan una grasa aquí arriba de su cuello, que es una grasa que les sirve de reserva. Lo pueden ver, aún viviendo en países cálidos, está esa grasa porque les va a dar termogénesis a estas personas, ¿no? Les va a dar calor. Es también esa grasa parda, es un poco la que almacenan los animales que hibernan. Entonces, para hibernar, almacenan esa grasa para tener calor durante todo el tiempo de la hibernación, ¿sí? Entonces, aquí nada más recuerden esta parte de los adipocitos, no vamos a tener una estructura como tal que digan, a ver, el órgano afectado en obesidad es este. Entonces vienen preguntas que son detonadoras y que se van respondiendo a lo largo de la lectura. Los datos de la prevalencia, si se fijan, ya son viejitos. Está en Sanud 2006, pero ya tenemos en Sanud 2016 que tiene estos datos que yo les estoy dando. Primer lugar en niños y segundo lugar en adultos. Y bueno, viene cambios de hábitos, etcétera. Viene un video que pueden ustedes revisar. Les voy a subir uno de adipocitos para que lo vean nada más como consulta, para que lo tengan presente, ¿sí? Viene una sugerencia de distribución de equivalentes que es muy diferente, ¿sí? Porque aquí lo importante es la dieta, que debe ser hipocalórica. Recuerden ustedes que en su ejercicio de la unidad 2, la atención nutricional que se pedía era para la modificación de la dieta en caso de sobrepeso o obesidad. Entonces, la dieta es hipocalórica, nada más. No es ni baja en hidratos de carbono, ni baja en grasa, ni nada. Es una distribución normal. ¿Qué significa esto? Que está equilibrada. Los nutrimentos calóricos van a dar el porcentaje que se requiere. Si yo me salgo de esos porcentajes, entonces ya puedo hablar de una dieta hiper o hipo. Pero la distribución es normal, de equivalente, solamente bajamos calorías. ¿Qué significa esto? Yo hago el cálculo de calorías que requiere un paciente y a ese le bajo unas calorías entre 300 y 500 para hacerla hipocalórica y obligar al organismo a quemar la grasa que tienen los adipocitos, ¿sí? Entonces los equivalentes van a ser normales, o sea, la distribución de equivalentes es normal. Entonces, para este ejemplo de 1200, hay esta distribución que significa
que este paciente a lo largo del día puede ocupar 7 equivalentes de cereales. Y yo puedo, depende de mi paciente, ahí sí ustedes pueden tener injerencia, decir, bueno, usted, ¿qué tipo de cereales consume? ¿Cuáles le gustan? ¿A qué hora los consume con mayor frecuencia? Y distribuírselos a lo largo del día. Recuerden que los grupos de alimentos se complementan. Entonces, en ese tiempo de alimentación, no van separados. Si se fijan, aquí ya estamos manejando más grupos que los grupos de orientación alimentaria que teníamos 3. El ejercicio anterior manejamos nada más 3 grupos de alimentos. Entonces, aquí ya tenemos 7 grupos de alimentos. Y vienen aquí el número de equivalentes. Le subí desde la semana pasada, lo voy a volver a subir, la guía de equivalentes. Esa sí es una viejita porque no está el nuevo disponible para ponerlo en línea. Pero podemos ocupar eso para el ejercicio. Entonces yo ya veo, ¿y cómo distribuyo mis cereales? Pues a lo mejor digo 3 en la mañana, a lo mejor 1 a media mañana, 2 en la comida y otros 3, no, 2 en la cena, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si digo 3 en la mañana, pues pueden ser hasta 3 tortillas. Ah, pero yo puedo decir, a lo mejor una tortilla, 3 galletas y una rebanadita de pan. Se me ocurre, ¿eh? O puedo decir 3, un tamal, porque un tamal, una ración es un tercio de tamal. Entonces vean cómo podemos ir nosotros haciendo esos ajustes y orientando a nuestro paciente. Una leguminosa normalmente la ponemos en la comida, pero si una leguminosa son media taza, pues es mucho para la comida, a lo mejor yo la divido, media leguminosa en la mañana y media leguminosa en la tarde, y en la mañana en lugar de 3 tortillas le hago un mollete con frijoles, ¿sí? 2 de origen animal en el día, entonces ahí sí está más difícil porque en qué momento, de qué tiempo, desayuno, comida o cena se lo voy a ofrecer. Ah, pues a lo mejor es mejor, tal vez sea mejor en el desayuno. Yo le puedo ofrecer unos molletes, 2 raciones de cereales con media de leguminosas más una de queso. Y ya le hago unos molletes. Y va libre el jitomate, va libre la cebollita, va libre el cilantro, es de todo lo que quiera sobre sus molletitos, ¿sí? Una de leche. Esta dieta de 1200 es muy baja. Mucha gente que tiene problemas de sobrepeso y está acostumbrada a comer más, no le va a funcionar. Ahí también tenemos que ver a nuestro paciente. ¿Cómo le hago yo su plan de alimentación? ¿Sí? ¿Con qué peso se lo voy a hacer? Igual, ¿sí? Una de leche, una de verdura, nada más, que normalmente en la comida, 3 de fruta, puedo decir desayuno, comida y cena, o puedo decir desayuno, colación vespertina y cena, pero también depende del gusto del paciente. Y aquí viene lo bueno, lípidos y azúcar, que si se fijan, estos dos no tenían un subgrupo en orientación alimentaria. Entonces, los lípidos son importantes. No podemos dejar una dieta de reducción sin lípidos, porque entonces el organismo va a quemar otro tipo de sustrato como fuente de energía. Y aquí lo que queramos es obligar al organismo a quemarlo. Y tenemos también azúcares que podemos dar una. Ahora, nada más hacer la lectura y que ustedes vayan viendo qué tipo de lípidos le vamos a dar, qué tipo de azúcares. Si el paciente me dice quiere una cucharada de mermelada o quiere una cucharadita de azúcar, él tendrá que elegir si quiere una cucharadita de azúcar, ¿ya? ¿Sí? Y aquí, miren, si nos van diciendo, dicen la colación, pero bueno, nosotros podemos ir ajustando todo esto, ¿no? Esto es algo que calculó seguramente la maestra Hildelisa. Entonces, vean, estos dos no están en el plato del bien comer y en el ejercicio que vamos a hacer, lo vamos a poner en alimentos sin grupo, para no confundirlos más con los grupos de alimentos, ¿sí? Entonces, bueno, viene la lectura de esto y después viene diabetes mellitus. Entonces también la diabetes tiene su importancia. Recuerden, tipo 1, tipo 2. Aquí bueno, las dos son importantes. Tipo 1, insulino dependiente. ¿Cuál es la función de enfermería más importante? Vigilar ese factor dieta, insulina, tiempo. Debo asegurarme que mi paciente se está aplicando, a qué hora desayuna, a qué hora come, a qué hora cena, y ver cuál es la farmacocinética y farmacodinámica de esa insulina que no es la del cuerpo. Nuestra insulina se supone que comemos, se produce, transporta a la célula y ya. Pero con estos cambios de hábitos, con estos malos hábitos que tenemos, dejamos de desayunar y cuando despertamos nuestro cuerpo y la insulina ya están listas para trabajar. Están así, vamos a trabajar, voy a llevar glucosa a la célula.
¿Qué pasa si no hay glucosa? Pues la insulina se queda así como que, ¿qué hago? No sé qué hacer. O toco la puerta de la célula abre y dice, ¿qué me traes? Pues no traigo nada, hasta parece que estamos jugando a los listones, ¿no? ¿Qué listón de qué color? Y entonces el cuerpo, la célula dice, pues no, no me traes nada, no te abro. O sea, al ratito tenemos pacientes con intolerancia o con resistencia a la insulina. Ay, pues no importa, puedo tomar metformina. ¿Qué hace la metformina? Abre los canales de los GLUTs para que se transporte la glucosa. Pero no sería el chiste, ¿no? El chiste sería que nuestro cuerpo, por eso también dicen, el ejercicio mejora la resistencia a la insulina, porque estamos haciendo el ejercicio, estamos consumiendo hidratos de carbono, se lleva a cabo el proceso de la digestión y esa glucosa se transporta, ¿sí? La insulina, la glucosa, perdón, la diabetes insulino, no insulino dependiente, la tipo 2, si el paciente tiene sobrepeso, también se ha demostrado que controlando su peso se puede controlar su glicemia. Y aquí es muy importante la dieta, porque aquí la dieta se ha visto que cuando la dieta tiene cantidades abundantes de fibra, no exagerada, sino las cantidades de fibra, mucha glucosa se queda atrapada en esa fibra. Entonces, se ha visto que la fibra mejora o disminuye, perdón, la glicemia postprandial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mi paciente debe comer fibra. Regreso un poquito a obesidad. ¿La fibra para qué me sirve en un paciente con obesidad? Pues el paciente, la fibra que me da saciedad, me da plenitud. ¿Por qué? Porque la fibra se va a inflar con el agua que tome. Si yo me tomo antes de comer los vegetales que tienen fibra, están ocupando un espacio. Si yo no quiero vegetales, le digo a mi paciente, compre psyllium planto, o metamucil, que es más caro, pero podemos comprar el psyllium, en un vaso con agua, su cucharadita de psyllium, se lo toma inmediatamente antes de que gelatinice, otro vasito con agua, y van a ver cómo eso va a disminuir esta sensación de querer comer que puede tener alguna persona con una obesidad mórbida. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a atrapar glucosa, entonces por lo tanto va a disminuir la glucemia postprandial. Entonces ya la fibra nos está sirviendo para dar saciedad, dar plenitud y por otro lado también nos va a servir para disminuir los niveles de glucosa en sangre postprandial. Ajá. En el momento en el que nosotros comemos y hay grasa en nuestro cuerpo, se activan algunas hormonas, ¿sí? La gialina y la leptina. Y estas son importantes porque son las que van a dar esa sensación de saciedad. Entonces, también la leptina la liberan los adipocitos. Y esta otra que les decía, la glialina, en el estómago y en el duodeno. Entonces, estas hormonas son las que mandan el mensaje de saciedad. Entonces, como todo va ligadito, también es muy importante en la diabetes. Entonces, aquí también se van a revisar algunas complicaciones de la diabetes porque, pues a la larga, la falta de circulación en las partes bajas, ya todos sabemos cuál es el riesgo. Entonces, aquí es muy importante que ustedes vean, ¿no? Si el paciente es diabético y van a dar una acción relacionada con la nutrición, por supuesto que el pie diabético es muy importante, pero no tiene nada que ver, es otro tipo de cuidados, ¿sí? Es otra ventana aparte de los cuidados del paciente. Aquí vamos a hablar únicamente de la alimentación en este proceso de la diabetes. Entonces, bueno, vienen en generalidades, algunos síntomas, qué vamos a hacer, qué es la resistencia a la insulina, etcétera, ¿no? Y esas complicaciones que se pueden presentar. Bueno, me voy rápido porque quiero enseñarles la actividad de aprendizaje. Cuidado dietoterapéutico. Aquí les va a importar, va a ser muy importante porque esto lo vamos también a complementar con una lectura que también viene sugerida para la actividad. Viene plan de alimentación, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones para la dieta? ¿Qué tipo de hidratos de carbono vamos a preferir? ¿Qué porcentaje viene? También revisen y viene muy completo lo que es diabetes, ¿no? La fraccionar la dieta. Viene otro ejemplo de distribución de equivalentes para una persona que vive con diabetes. Viene un ejercicio y las acciones de enfermería. Bueno, después sigue, voy muy rápido a lo mejor, eso de la bombita de difusión, que a lo mejor ustedes lo conocen, porque hay muchos chiquitos que ya tienen problemas de diabetes. Viene también esta parte tan importante de la hemoglobina glicosilada o glucosilada. Con esta ya los pacientes diabéticos no pueden hacer trampa. Antes hacían trampa porque mañana me voy a hacer mis estudios de glucosa. Hoy no ceno, me comporto bien y mañana salgo con mis niveles de glucosa
pero de quinceañera, quinceañero. A ver, pide hemoglobina glicosilada. ¿Qué es hemoglobina glicosilada? Es hemoglobina ligada a los eritrocitos. Los eritrocitos viven 3 meses. Entonces, esta hemoglobina nos está diciendo cómo se ha comportado la glucosa por lo menos 3 meses y no solamente del día anterior, ¿sí? Entonces, así podemos también vigilar más al paciente en cuanto a sus glicemias. Viene enfermedades cardiovasculares, viene en general, porque las enfermedades cardiovasculares pueden ser mucho, desde un atero, de un arterio a esclerosis, desde un infarto, una angina de pecho, etcétera, ¿no? Ahí lo importante es, ¿qué está pasando con esas arterias que se está reteniendo células de descamación de la misma, bueno, células que pasan por ahí? Acuérdense que pasa por el más mínimo vasito sanguíneo, pasan eritrocitos. Y los eritrocitos tienen una medida determinada, de 5 micras, tienen que caber por ahí. Y si junto con esto también pasan células de defensa, pasan glóbulos blancos, linfocitos B, linfocitos T, monocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, etcétera, ¿no? Todo eso pasa. Y pasan nutrimentos. Todos los nutrimentos pasan a través de esa pequeña luz de un capilar, ya cuando estamos hasta el final. Y de regreso, en la parte venosa, pues regresa todo lo que nos sirve para llevarlo a que se elimine, dependiendo de la vía, si es un gas, vía respiratoria, o si es otras sustancias, vía riñón, etcétera, ¿no? Entonces, qué importante es que esos canales por los que viajan estén libres. Sin embargo, la dieta, la falta de ejercicio, la misma edad, va haciendo que se pierda esta resistencia de ese tejido de los vasos que pueden vasoconstriñirse, vasodilatarse. Entonces, ese colesterol que se va formando, sales, etcétera, van endureciendo las arterias, las venas, etcétera, lo que dificulta la nutrición y el retorno de nutrimentos. Entonces, de ahí hay muchas complicaciones, desde una ausencia, desde un evento cerebrovascular, un infarto, etcétera, ¿no? Entonces, son muchas. Aquí lo importante es nada más destacar pues la importancia de las lipoproteínas que van viajando, qué función tienen. Cuando nosotros nos hacemos estudios de colesterol, nos dicen colesterol bueno, colesterol malo. ¿A qué se refiere ese colesterol bueno? ¿A qué se refiere ese colesterol malo? Mal llamado así, porque al final el colesterol es bueno, porque tiene funciones en nuestro cuerpo. Las células de la corteza suprarrenal la producen porque funciones tiene. ¿Cuál es el problema? El que ingerimos con los alimentos. Entonces, saber cuáles son las fuentes de colesterol que están en los alimentos, qué factores de riesgo implica consumirlos y qué tipo de grasa vamos a preferir, porque, insisto, necesitamos la grasa para el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Abajo de la piel tenemos esta capa grasa. Entonces vienen los cuidados dietoterapéuticos en problemas cardiovasculares, que también ahora muchos médicos nos dicen, ¿no? Pues las estatinas. Tienes colesterol alto, en lugar de que te digan, haz ejercicio, cambia tu dieta, otras alternativas, tan fácil, ¿no? Como mejor una estatina y ya. Pero no estoy diciendo ni estoy en contra de las estatinas. Habría que ver. Está el paciente, cambia sus hábitos de alimentación, controla su dieta, no consume colesterol y sigue con colesterol alto. Entonces ya nos está hablando de otro proceso de envejecimiento en el que sí va a requerir comer estatinas porque será el colesterol exógeno, perdón, el endógeno, el que está aumentando y no el exógeno. Otra estrellita para la fibra. ¿Qué pasa con la fibra y el colesterol? Aunque no al 100, no al mismo efecto que la glucemia postprandial, también una parte del colesterol se queda atrapado con la fibra. ¿Alguien sabe cómo eliminamos el colesterol de nuestro cuerpecito? ¿Cuál es la vía de eliminación del colesterol? ¿No es la orina, maestra? No, no es la orina. ¿Alguien, Pues no? no sé. ¿No? ¿Alguien? ¿Algún valiente? No. Bueno, la eliminación del colesterol es la vía biliar. Cuando ya no se ocupa el colesterol de nuestro cuerpo, el hígado lo almacena en la bilis. Acuérdense que el hígado es una glándula maravillosa
de la que tendríamos que estar enamorados todos de nuestro hígadito, bueno, de todos nuestros órganos, ¿verdad? Pero el hígado, porque el hígado almacena, produce, transporta, desintoxica. No, no, es una maravilla ese hígado. Y sin embargo, con la dieta, pues le vamos a ir tupiendo a la grasa y hacemos hígado graso a determinadas edades. Bueno, cuando ya nos ocupa ese colesterol, llega a los hepatocitos y los hepatocitos lo almacenan en la vesícula biliar. Todos sabemos que es la vesícula biliar, esa bolsita verde que está en el hígado, que se conecta a través del conducto pancreático, el conducto biliar, llega al esfínter de Oddi y la válvula de Vater en el duodeno. Entonces, cuando nosotros comemos grasa, necesitamos las sales biliares para digerirla. ¿Qué sucede? Hay una hormona que se produce al contacto con la grasa en el duodeno, que se llama colecistoquinina. Esa hormona se activa, viaja al hígado y hace que la vesícula biliar se contraiga para vaciar su contenido. De ahí lo único valioso es las sales biliares que van a emulsificar las grasas para el proceso de la digestión. Lo demás son productos de desecho, empezando por colesterol. El lodo biliar o las piedras que se forman los litos normalmente son de colesterol, ¿sí? Se elimina. Una vesícula sana ni siquiera siente a la hora que se contrae. Una vesícula que tenga litiasis, que tenga estenosis, a la hora que se contrae le va a doler mucho al paciente y entonces es cuando se hacen estudios y se detectan problemas biliares y córrele, ¿no? Tu vesícula está llena de piedritas y te hay que extirparla. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuál es la vía, porque se va a eliminar por esa vía. Entonces, está en el duodeno. Si nosotros consumimos fibra, una parte de ese colesterol, no al 100, pero sí una cantidad se va a quedar ahí atrapada y se va a eliminar con la materia fecal, junto con las bilirrubinas, con metales pesados, básicamente, ¿no? Que es lo que va con fármacos, que es lo que va con el contenido biliar. Si no consumimos fibra, la volvemos a reabsorber por esa circulación enterohepática que pasa por abajo de todo el intestino delgado. Y entonces sigue aumentando el colesterol, ¿sí? Se vuelve a absorber. Entonces es muy importante esta parte porque decimos, bueno, yo he dejado de comer alimentos con colesterol y sin embargo sigo. Vamos a ver entonces la parte ya de la edad, la parte genética, qué está pasando con el colesterol endógeno que estamos produciendo, ¿sí? Antes no había tantos problemas de colesterol, porque ahorita está de moda y pobrecitos de los huevos, ¿no? Los huevos son los más malvados del mundo y que el colesterol y no sé qué. Muchos de nosotros, bueno, muchas personas de mi generación, crecimos con la proteína del huevo y de la leche. Las mamás tenían esa creencia, que el huevo tenía todo, y sí, efectivamente, el huevo tiene todo el aminograma. Y comíamos en la mañana huevo y, bueno, desayunábamos huevo, comíamos huevo, almorzábamos huevo, cenábamos huevo. Pero como lo hacían nuestras mamás, huevo con frijoles, huevo con ejotes, huevo con nopales, huevo con papas, o sea, era huevo con vegetales, con fibra. Además, hacíamos mucho ejercicio, no estábamos con un aparatito aquí pegado jugando todo el santo día, no estábamos frente a una computadora. Ahora tristemente a los niñitos desde chiquitos los sientan a ver la tele, les dan el teléfono, y no digo que qué bueno, los niños tienen otras habilidades que muchos nosotros vamos adquiriendo todavía a esas alturas de nuestra vida, pero ¿a costa de qué? ¿Cuál ha sido el precio? Que no se muevan, que no hagan ejercicio. Entonces muchos de nosotros tuvimos la fortuna de que podíamos salir por lo menos al patio de la casa o a la banqueta, brincábamos, corríamos, saltábamos, jugábamos avión, jugábamos stop, jugábamos muchas cosas. Teníamos una pelota, teníamos una cuerda, hacíamos mucho ejercicio y ahora no. Entonces, vean, va todo junto, ¿no? Entonces los niveles de obesidad, bueno, el porcentaje de obesidad, el cambio en la dieta, esta transición epidemiológica que estamos sufriendo, esa transición nutriológica con los cambios. Ahora, ¿cómo es la comida? Huevo con tocino, huevo con jamón, huevo con salchicha, y es colesterol con colesterol, colesterol con colesterol. Entonces, no nos asombremos de los aumentos de colesterol. Entonces, viene una tablita de cuáles son los alimentos que contienen mayor cantidad de colesterol. Quiero que aquí se fijen muy bien y siempre lo tengan presente y no los engañen, que solamente los alimentos de origen animal tienen colesterol o contienen colesterol, unos más, otros menos.
Aún en el mismo animalito, en alguna parte más magra menos, más grasa más. Pero si ustedes les dicen, come tal aceite o la margarina perenganita sin colesterol, los están engañando porque no tiene colesterol. Ningún vegetal lo contiene, ¿sí? El vegetal podrá tener grasas saturadas, insaturadas, etcétera. A lo mejor ahí sí les dicen, no, el aceite de coco tiene más grasas saturadas, sí, pero colesterol no. Entonces, así nos engaña la industria de alimentos. Entonces, nos vamos a comprar determinado producto cuando decimos, bueno, pues si no tiene colesterol, ¿ok? Entonces, bueno, vienen esta parte de las intervenciones, la estrategia de la OMS para esas enfermedades crónico-degenerativas. Viene después aparato digestivo. Entonces, es muy importante, si no me equivoco, recuérdenme, ustedes sí revisamos la vez pasada algo, generalidades de digestivo, ¿no, verdad? Creo que No, no. No, no lo revisamos. Pero bueno, aquí sí nada más es muy importante que recordemos. Y les repito que es muy importante que ustedes conozcan el proceso digestivo, porque desde que vamos a indicar, a ver, un paciente diabético, ¿por qué no puede comer azúcar simple? ¿Por qué no puede comerse un caramelo? ¿Por qué no puede comer cajeta? Ah, pues porque el azúcar que contienen estos productos es azúcar simple. ¿Qué significa esto? Que cuando la coma, en su boca, por más que la tenga ahí media hora ensalivando, o disolvamos un caramelo completamente, no le va a pasar nada. No hay una enzima que rompa la sacarosa. Llega al estómago, se inactiva la enzima tialina que es la de la amilasa salival. Hasta que llega al duodeno, se activa por acción de la colecistoquinina las enzimas pancreáticas, la amilasa pancreática. Y entonces tampoco le va a pasar nada, porque no es almidón, ¿sí? Ah, pero se van a activar las enzimas que produce cada célula del enterocito, o sea, del tubo digestivo del duodeno, del intestino. Cada celulita se llama enterocito, se activan y producen las tres disacaridasas, la lactasa, la maltasa y la sacarasa. Hasta ese momento se va a romper esa molécula y nos va a dar glucosa y fructosa y se va a absorber. ¿Qué significa esto? Que no requiere un proceso digestivo tan complejo como el almidón, ¿sí? Que el almidón va a retrasar de alguna forma la liberación de glucosa, se va a ir dosificando. En cambio, es muy diferente que yo tengo un paciente diabético, insulino dependiente, y le voy a recomendar que ande cargando un caramelito, porque en el momento en el que, ay, me puse la insulina y no desayuné, me puse la insulina y me fui corriendo y estoy cayendo en hipoglicemia, en ese momento se come su caramelito para tener glucosa. ¿Sí? Todas esas acciones son las que ustedes deben cuidar mucho. Entonces, saber si el proceso digestivo es muy importante porque vamos a ver qué le voy a controlar, qué nutrimento le voy a controlar a mi paciente en este proceso. Adulto mayor, ¿qué está pasando desde todo su tubo digestivo? Ah, pues ya su tubo digestivo desde la boca produce menos saliva, entonces esto quiere decir que tiene menos enzimas para digerir, menos moco y líquido para formar un bolo, muchos se andan ahogando, muchos tienen mucha resequedad en la boca. ¿Qué pasa con ese esófago? Ya no pasa tan rápido, en cuestión de segundos, en 9 segundos pasa el alimento, pero ese esófago pues puede tener esófago de Barrett porque ha tenido agruras, se está irritando, etcétera. En el estómago también disminuye la secreción de ácido clorhídrico, tan importante para activar la pepsina, que es la enzima que va a romper las proteínas. Ese ácido clorhídrico también es protector de la mucosa, protector en el sentido de que no va a permitir que se instalen bacterias patógenas en el estómago, que debe ser estéril. Ah, pero ya mi paciente tiene un Helicobacter pylori y es en el estómago. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué falló ahí de la defensa? Pues ya el ácido clorhídrico no es el adecuado. Ah, esta mucosa gástrica ya no produce factor intrínseco. Entonces, mi adulto mayor va a tener anemia perniciosa, porque ya el factor intrínseco que lo producía el estómago, en cuanto llegaba la vitamina B12, lo atrapaba y lo transportaba. Ya no. Entonces va a haber deficiencia de B12. ¿Qué pasa en el intestino delgado? Las microvellosidades pueden aplastarse. Y recuerden ustedes que ese intestino delgado, sobre todo duodeno, es muy importante porque permite la digestión completa e inicia la absorción. En el intestino grueso, ¿qué va a pasar? Pues hay cambios ya estructurales.
y cambios morfológicos. Empiezan a formarse esas bolitas en los haustos del intestino grueso y dan divertículos. Se inflama y da diverticulitis que son muy dolorosas. Pero también si consumimos fibra, ese intestino se va limpiando con la fibra insoluble que lo va tallando literalmente y con la soluble que forma esos geles que va también limpiando y arrastrando, hace intercambio catiónico con sustancias potencialmente cancerígenas, aumenta el peristaltismo, etcétera, ¿no? Otra vez volvemos a la función de la fibra. También, cómo cambia el hígado, se va convirtiendo en un hígado graso. El páncreas disminuye su secreción pancreática también, entonces se va envejeciendo. Entonces, todos estos órganos que se forman en el páncreas, hemos oído desafortunadamente últimamente con mayor frecuencia pancreatitis, ¿no? ¿Qué está pasando? Algo desde el conducto pancreático con el conducto del colédoco, una piedrita sí, una piedrita de la vesícula que tapa el conducto, las enzimas se activan y se activan dentro del páncreas y lo destruyen, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades que tienen que ver con el tracto digestivo y cómo van afectando. Vamos a revisar diarrea, estreñimiento, gastritis, etcétera, ¿no? Y cuál es el cuidado. Después nos vamos rápidamente porque voy muy lento y quiero enseñarles la actividad en cáncer, que es también muy complejo, pero aquí lo importante es cómo apoyo al paciente a mejorar su alimentación en un proceso que lo lleva invariablemente a la desnutrición, cómo se retarda esta situación del cáncer, que es una enfermedad hipermetabólica que desgasta el cuerpo en 3 momentos, rapidísimo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser ese cuidado? Desde debo cuidar que no haya contaminación cruzada porque el paciente está inmunocomprometido, le puede hacer daño a algún producto. Entonces, imagínense un paciente ya desnutrido, con náusea, con vómito y aparte una toxicoinfección, se nos va en 3 patadas, ¿no? Creo que viene una parte en cuáles son los factores dietéticos que potencializan la falta de betacarotenos, el consumo de betacarotenos, la falta de vitamina C, la falta de vitamina E, que son protectores. ¿Cuáles son los factores? Pues el aumento de consumo de alimentos industrializados, de ahumados, etcétera, ¿no? Entonces viene cómo se previene, cómo se corrige, etcétera. Y por último, Alzheimer, que ha aumentado mucho en la población adulta, que está vinculada también con el aumento en el consumo de muchos nutrimentos inorgánicos, pero no está comprobado, ¿no? Entonces hay estudios, que es muy importante cómo se identifica la enfermedad, cuáles son los cuidados para un paciente con esta enfermedad, que se está viendo ya en muchos lugares de cuidados adultos mayores, ¿no? Y entonces creo que sería todos los temas que vamos a revisar. Viene la parte de lo que debes recordar y la bibliografía. Voy a dejar de compartir. Quería hacerles nada más esta revisión de que vieran ustedes el contenido del material para que les llame la atención y lo revisen. Les voy a subir un artículo que se llama Más allá del sodio, que habla de la dieta DASH. Y este artículo es muy importante porque nos habla del efecto de esta dieta llamada DASH en la presión arterial. Pero también podemos nosotros rescatar su impacto en el tratamiento de la obesidad y de la diabetes. ¿Por qué? Por los nutrimentos que contiene, ¿sí? Entonces también léanla, viene en general que es la dieta DASH. Busquen el fundamento. El fundamento es cómo actúa, no la descripción de la dieta, de qué es una dieta que tiene lácteos, fruta, etcétera, etcétera, sino cómo es esta dieta, cómo actúa la dieta. Sí la vieron, ¿verdad? Viene también un artículo que les voy a subir, tratamiento no farmacológico de la presión arterial. Ay, denme un momento, por favor. ¿Qué pasó, Lolita? Ah, perfectísimo. Ajá. Ajá. Okay. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Me sentimos bien.
en oración y me dices, ¿ok? Gracias, Ruth. Bye. Bye. Sí, ya sigo, perdón. Ay, discúlpenme ustedes. Discúlpenme, pero es que operaron a mi tía. Esto va a salir en la grabación, perdón. Y estaba al pendiente. Una disculpa, por favor. Entonces, bueno, les voy a subir este de tratamiento no farmacológico también para que ustedes vean cómo no necesariamente se requieren algún fármaco cambiando la dieta. Y ahorita ya les voy a presentar a ustedes el estudio de caso, que es lo que vamos a trabajar. Déjenme poner compartir y esta es la actividad que vamos a realizar, ¿sí? Nada más esta actividad vamos a realizar. No se vayan ustedes por las otras, no trabajen de más. Les pediría que no gasten su tiempo en las otras actividades que no vamos a revisar. Entonces, esta es la actividad de esta unidad. Es muy importante el estudio de caso porque yo con este estudio de caso puedo observar muchas cosas. Puedo observar su capacidad lectora, porque ustedes pues, van leyendo, ¿no? Entonces, a leer, pues cómo están interpretando. Puedo observar su capacidad de síntesis, ¿sí? Porque van a sintetizar y no van a copiar y pegar. O sea, en el artículo, si les digo, a ver, ¿para qué son los flavonoides? Se me ocurre. Y no me van a pegar, los flavonoides son sustancias químicas. No, 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 que ustedes me digan para qué son. Y entonces yo veo su capacidad de síntesis, de análisis y al final lo más importante, de aplicación del conocimiento. Eso nos permite un estudio de caso, es el nivel más alto del aprendizaje. No es nada más cortar, pegar y vamos, sino que todo va integrado. Entonces dice, que lean ustedes con atención el material de la unidad 3, que ya vimos ahorita. Van a descargar los dos archivos. Aquí viene la liga en el material, pero también los van a encontrar ustedes en el foro. Los van a revisar con atención para obtener la información que necesitan. Ya después de que revisaron su material, van a resolver su estudio de caso. Entonces, hay una lista de cotejo al final para este. Entonces dice, hay una paciente que tiene 65 años, tiene determinada estatura, determinado peso, es jubilada. Refiere que desde que dejó de trabajar tiene una vida sedentaria y no realiza ningún ejercicio. Es paciente de una unidad médica de primer nivel de atención y desde hace un año acude a control mensual ya que le diagnosticaron diabetes tipo 2 y le han indicado metformina de 500 miligramos en la comida y cena, además de dieta para diabético fraccionada en quintos. Todo esto es muy importante que ustedes lo vayan viendo porque son las indicaciones que se le han hecho a la señora. Ahora, en su última consulta le detectan una presión arterial, una tensión arterial de 150/90 y le dijeron que si no controla su alimentación, le tendrían que indicar medicamento. Sin embargo, la enfermera que la atiende le sugiere que podría controlarla si lograba hacer cambios en su dieta, por lo que da toda la orientación sobre la dieta DASH. Al preguntarle su alimentación habitual, la señora refiere que siempre come lo mismo, ya que cocina una vez a la semana porque le da flojera salir y caminar, por lo que todos los días podríamos nosotros aterrizar en que desayuna. A las 7:30, una taza de café soluble con un sobre de Esplenda y una pieza de pan blanco. A las 3, un plato grande de sopa de pasta, un plato de arroz que fríe con aceite, los guisa con jitomate, ajo, cebolla y sazona con consomé de pollo en polvo. Una pieza de muslo con rabadilla de pollo con piel, guisado en salsa de tomate verde o roja, que va a sazonar con consomé y sal de grano, y la acompaña de papas a la francesa, 5 tortillas y un vaso de agua de limón con un sobre de Esplenda. Y a las 9 cena 3 piezas de quesadilla de queso manchego, fritas en aceite, y una taza de café soluble endosado con un sobre de Esplenda. O sea, eso es lo que ella refiere que es habitual, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en el interrogatorio dice que sigue la dieta para diabético que le indicaron, ya que toma medicamento, no consume nada de azúcar. Sin embargo, su nivel de glicemia no está controlado. Entonces, desde ahí ustedes vayan viendo, ¿no? ¿Qué concepción tiene la señora para decir que toma una dieta para diabético que le indicaron por la cuestión que ella refiere? ¿Cuál es su creencia? Puede ser, ahí podemos nosotros inferir un poco, de acuerdo a lo que vemos que consume, con lo que nos está diciendo, cuál es su creencia en este sentido. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de analizar la alimentación de la señora y vamos a responder lo que se solicita. Para este ejercicio hay que agrupar los alimentos que consume la señora. No es una propuesta o recomendación de menú.
Y si consideran necesario, ustedes se tienen que regresar al plato del bien comer de la unidad 1, a grupos de alimentos, dieta recomendable y el documento que les voy a poner del Sistema Mexicano de Equivalentes. Si tienen ustedes duda de esto de acá, ¿en dónde lo acomodo? Entonces viene grupos, frutas y vegetales. Cuando agrupamos alimentos no es poner la preparación, porque si yo pongo quesadillas de queso manchego fritas en aceite, no tengo un grupo para ponerlo, porque no es la preparación. Entonces tendría yo que ir analizando, a ver, las tortillas con qué se preparan, con queso, de qué queso y con qué las hace. A las tortillas de qué grupo, el queso de grupo y el aceite de qué grupo. Si yo no le encuentro grupo en los 3 grupos de alimentos a un producto, lo voy a poner sin grupo, ¿sí? No le voy a poner de qué otro grupo porque también veía un ejercicio de una compañerita o compañerito que me mandan que me agrupan en el desayuno. Me dicen, sí, grupo 1, frutas y verduras, grupo 2, cereales, grupo leguminosas, y luego abajo me ponen grupo equivalente número 8 y otras cosas que no era el momento de ponerlas, ¿sí? Entonces, bueno, nada más ahí el comentario. A ver, esto ahorita no, nada más estábamos en el ejercicio anterior, en otra cosa. Ahorita ya estamos agregando sin grupo. ¿Qué de lo que la señora consume no es equivalente de un grupo? Puede ser que sea de origen animal, pero no es el equivalente porque no es la ración. Les pongo un ejemplo. Si yo comí un huevo con tocino, ¿en dónde los pongo? ¿Dónde pongo huevo con tocino? ¿En qué grupo de alimentos? ¿De origen animal? Animal, De origen animal, ¿quién? ¿Los dos? ¿El huevo y el tocino? el huevo. El Y el huevo. tocino podría quedar sin grupo. El tocino queda sin grupo, así es correcto. Va a formar parte del grupo de dietoterapia que dice grasas, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, perdón que interrumpa. Perdón, Estefanía. Ok. Entonces, como voy entendiendo en ese ejemplo, en lo que vamos a hacer ahí, nada más vamos a poner los alimentos de acuerdo a la recomendación que están dando que pertenece a cada grupo. Sí, a esto que la señora desayuna, de todo esto, ¿dónde los voy a agrupar? ¿Dónde agrupo el café soluble? ¿Dónde agrupo el grupo de esplenda? ¿Dónde pongo el pan? Y lo pongo acá. Entonces yo debo identificar aquí que me pongan, desayuno, ¿qué comió? Si no le encuentran, no le ponga nada, déjenlo en blanco. Yo lo que quiero es que ustedes lo visualicen. El ejercicio es para ustedes, yo lo voy a revisar obviamente. Si me ponen en grupo 1 avena, pues voy a decir, a ver, ¿cómo? Grupo 1, pues ahí está mal, ¿no? Ustedes agrupan. Si no hay, déjenlo en blanco. ¿Qué van a hacer ustedes? Visualizarlo, porque a partir de esa clasificación que ustedes hagan de lo que la señora está comiendo, van a contestar lo que sigue, que son las características de la dieta recomendable. ¿Qué vamos a revisar si es suficiente? Aquí es muy importante que ustedes fundamentan, no quiero que me copien y me peguen lo que dice en el material. La dieta es suficiente, van y lo pegan. No, que ustedes me digan por qué sí y por qué no. A ver, ¿qué es suficiente? Que la señora tenga el peso para la estatura, ¿lo tiene? ¿Sí o no? Y ya, ¿es suficiente o no? Pero que me lo expliquen, porque luego me ponen, no, no es suficiente por el peso. Pues sí, pero explícame, ¿no? Explícame por qué encontraste, le falta, le sobra, o si es suficiente, ¿por qué? Pues porque existe en su peso, etcétera, ¿no? Tienen que ponerlo de acuerdo a lo que ustedes van viendo, qué identifican en los datos. Completa. ¿Alguien recuerda cómo decimos, cómo sabemos que la dieta es completa cuando contiene qué? Los 3 grupos de alimentos. En cada tiempo de alimentación. Puede ser que aquí sí, aquí sí, aquí sí y aquí sí. No me pongan así, ¿eh? Me ponen desayuno, no sé, una manzana, cereales, no. Y acá sí, tienen que ser en los 3 tiempos. En cada tiempo de alimentación, alimentos de los 3 grupos. Si no, no va a ser completa. Entonces me ponen aquí, ¿fue completa? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? O ustedes lo pueden manejar también. En el desayuno sí es completa, pero en la comida no, o en la cena sí. ¿Por qué? Porque le falta perenganito, le falta su granito, porque acuérdense, los grupos de alimentos se complementan. Entre ellos son tan parecidos que son equivalentes, por lo tanto sustituibles. Sí, ya decíamos la semana pasada, yo puedo comer manzana, y puedo comer pera, y puedo comer 10 uvas, y puedo comer media taza de sandía. Pero ahí va, ¿no? O puedo comer una calabaza, etcétera, porque están en el mismo grupo. Pero no puedo dejarlo decir desayuno, como y ceno, porque se complementan.
lo que le falta a uno, ya lo vieron en nutrimentos, en el ejercicio que hicieron, tenemos los nutrimentos representativos de cada grupo. Lo que le falta a uno, lo aporta el otro, y así, ¿sí? Y luego la última es inocua. La definición de inocua es que su consumo en cantidades habituales no lleve riesgo porque está libre de sustancias tóxicas, etcétera. Pero no nada más sustancias tóxicas, dice que no tenga riesgo para la salud. ¿Qué identifico yo en el estudio de caso? Que a la señora le está causando tener alguna patología. Entonces, desde ahí, ¿qué estoy identificando? Ah, ¿su dieta es inocua? Sí, pues porque tiene su peso, no tiene ninguna enfermedad, ni una comorbilidad, no tiene nada. Perfecto. Ah, no, porque la señora ya tiene y entonces su dieta por esto y por esto, ¿no? ¿Qué identifico yo que la señora ha estado comiendo y que eso le va a causar daño y por lo tanto su dieta no es inocua, ¿sí? Eso ya está, lo contestamos perfectamente bien. Ahora, van a calcular el índice de masa corporal, que también les va a servir para ver desde si es suficiente o no su dieta. Y de acuerdo, fíjense con qué, con las patologías que presenta, con la información del estudio de caso, no busquen más información que esa. Su agrupación de alimentos, ¿qué veo yo? ¿Qué me está diciendo? Y el análisis que van a hacer de ese estudio, van a indicar y argumentar únicamente dos cambios detoterapéuticos. O sea, aquí me ponen índice de masa corporal y la interpretación de los valores normales del índice de masa corporal, que me dice, tengo de 18 a 24.9, normal, tengo de 25 para calle sobrepeso, etcétera. Algunos les ponía yo una notita, hay que ver también al paciente, sobre todo en la unidad 1, porque de repente nos sale un índice de masa corporal 25, cuando el límite normal es de 18 a 24.9. ¿Qué me dice ese punto 1? De veras yo puedo decir si es, en valores normales dice obesidad o sobrepeso, depende de la tabla de referencia que ocupe, pero también ahí es donde yo quería que ustedes vieran a su paciente, al que le hicieron el MNA. Ok, aquí me dice esto, aquí me habla de riesgo, que es diferente el MNA. ¿Cómo lo interpreto? Veo a un jugador de fútbol americano, le hago índice de masa corporal, me va a salir con obesidad. ¿Es músculo? ¿Es grasa? ¿Qué características tiene esta persona? Eso es lo que nosotros, ustedes, tenemos que ser capaces y no nada más de contestar por contestar, ¿sí? Bueno, ¿qué van a identificar? Entonces empezamos, de acuerdo con el índice de masa corporal y lo que ustedes identificaron con su interpretación, ¿qué estoy viendo de la señora? ¿Para qué? Tenga un índice de masa corporal normal o tenga un índice de masa corporal con sobrepeso o lo que me haya resultado. ¿Qué consume en exceso o qué le falta consumir? Ah, pues yo, de acuerdo a mi análisis de los alimentos, le falta incluir grupo perenganito, que en el caso de la obesidad le va a permitir Y ahí viene por qué lo debe cambiar, si veo que le falta. Ah, es que se está comiendo 20 tortillas. ¿Qué está pasando? Ah, pues entonces si es por exceso, ¿por qué lo debe cambiar? Ah, pues porque la tortilla, cuando es el exceso y no es ejercicio, la grasa, etcétera, etcétera, ¿no? Lo fundamento. ¿Y cuál es el cambio de propuesta? ¿Qué van a hacer? En lugar de que se coma así con tortillas, ¿qué hacen? ¿Qué le recomiendan? Si vamos a hablar del mismo grupo, si ustedes fundamentan que puede ser el cambio de un alimento por otro grupo, puede ser la técnica. Yo estoy detectando que está cocinando con litros de aceite. Ah, pues yo le voy a recomendar, bueno, ¿por qué debe cambiar? Pues porque el exceso de grasa hace esto, esto y esto. ¿Por qué cómo lo debe cambiar? Pues por otra técnica. Entonces aquí ustedes tienen que manejar desde técnicas de preparación, desde cambio. No es porque vayan a hacer la receta, no. Alguien también en el ejercicio anterior me ponía cómo se hacen los tamales. No, yo no quiero que me digan cómo se hacen los tamales, ¿no? Nada más quiero que ustedes me digan por qué es saludable o no porque es saludable, o por qué la técnica sí o por qué la técnica no. Entonces, pues, ¿qué técnica puedo utilizar si quiero dejar de? Debe dejar de comer sodio, porque yo detecto que el sodio le está edematizando. Ok, le digo, no sodio, ¿por qué es en exceso? ¿Cuál sodio? ¿Por qué lo cambio? Recordemos que un adulto mayor pierde esta parte de la sensibilidad, la producción enzimática, y entonces lo que va a querer es salar. ¿Para qué? Para potencializar el sabor del alimento. Lo que va a querer es azucarar para tener otro sabor del alimento. Entonces, ese es el riesgo que lleva. No es nada más decir, ¿sabe qué? No coma sal. No es nada más decir, quítele el salero de la mesa. Es decir, ¿cómo? A ver, ok, puede cocinar con sal,
nada más la que le ponga en la comida, pero ya no ocupa el salero. Ah, pero si de plano no debe utilizar la sal, ¿qué le sugiero? ¿Qué técnica, qué alimentos, etcétera? Porque eso nos va a permitir que los sabores se concentren y se potencialicen. Y lo mismo vamos a hacer para la diabetes y lo mismo vamos a hacer para la hipertensión. ¿Qué estoy identificando que hacen que la presión suba? ¿Qué estoy identificando que hace que la glicemia no esté controlada, ¿sí? Y que esté arriba? ¿Por qué lo debe cambiar y cuál es el cambio que voy a hacer? Son dos. Si se fijan, está numerado 1, 2, 1, 2. ¿Ok? La otra pregunta es de acuerdo a los artículos que van a revisar y con sus palabras respondan. ¿Cuál es el fundamento fisiopatológico de la dieta DASH? No quiero la descripción que me digan, la dieta DASH es una dieta tipo mediterránea que se usa en Europa y que controla la presión y que tiene lácteos y que no quiero ese periquito que viene ahí como definición. Quiero que ustedes busquen y digan, bueno, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué hace esta dieta? ¿Qué permite que se active? ¿Qué hacen los fitoquímicos? ¿Sí? ¿Qué está pasando con el sistema cardiovascular para controlar la presión? Luego dice, de acuerdo con las características de la señora, ¿qué medidas no farmacológicas son básicas para la prevención como para el tratamiento? Tenemos una lista de acciones no farmacológicas, pero vamos a ver con la señora, ¿qué me está diciendo que hace la señora? ¿Qué no hace la señora? No pongo yo toda la lista de cuáles son estas características que la señora no sigue que podrían ayudar a la prevención. ¿Sí? Si me ponen, por ejemplo, el alcohol, dice que la señora bebe alcohol, desde ahí váyanse, ¿no? ¿Qué datos? Únicamente los datos con que cuenten, salvo que dijera investiga, pero no dice hasta ahorita investiga. Y luego dice, ¿consideras que esta dieta podría ser de utilidad también para el control de la obesidad y la diabetes? ¿Sí o no? Y van a explicar por qué. A ver, ¿puede esta dieta ayudar en el control de la obesidad? No. ¿Por qué no? Pues porque contiene mucha azúcar, contiene mucha no sé qué, contiene mucha grasa, ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque contiene alimentos que tienen estas características que van a ayudar a diabetes, lo mismo, ¿sí? ¿Sí o no? Obvio que es para hipertensión, entonces ya no vale la pena saber, pues por hipertensión, pues para eso está diseñada la dieta. Y luego que ustedes busquen qué importancia tienen los flavonoides en el control de la presión arterial. Nada más digan la importancia. No me les estoy preguntando ni cuáles son, porque luego me ponen una lista de flavonoides y son, no. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué hacen estos flavonoides? Ahí viene la lectura qué son. Los flavonoides, si alguien no recuerda o no sabe qué son todos estos colores que tienen los vegetales. Desde las cianinas de los frutos rojos que dan esos colores morados, azules, rojos, el resveratrol de las uvas, no me acuerdo de la jamaica, pero la jamaica también ese color rojo, los betacarotenos que dan esos colores a la papaya, esos colores naranjas, amarillos de frutas y vegetales, tienen funciones muy importantes en las plantas, primero que todo porque pues, les permiten protegerse del medio ambiente. La planta está ahí al sol y tiene que tener algo que le permita protegerse de los rayos UV también. Esos mismos colores que llaman la atención para la polinización, esos mismos colores que llaman la atención para que las lleven a otro lugar, pero también dan sabores, algunas no son de sabores tan agradables, ¿no? Que no permite para que no se las coman, en fin, todas estas sustancias vegetales que las plantas producen para olores, colores, sabores, protección, etcétera. Entonces, ¿cuál es la importancia nada más? En el control de la presión arterial. Y luego nada más 2 riesgos que puede presentar la señora, no los que ya presenta, porque si me ponen riesgo de diabetes, pues ya toma metformina. Riesgo de obesidad, bueno, a lo mejor ya si vamos viendo, pues se supone que tiene, entonces más bien, con lo que ya tiene, ¿cuál es el riesgo de continuar con esa dieta? ¿Sí? ¿Y por qué? Si ustedes me ponen que se le caiga el dedo chiquito porque va a tener pie diabético, ¿por qué va a tener pie diabético? Sí, es que ustedes deciden que sea, que digo, si es un riesgo, ¿verdad? Pero todavía no está tan hasta allá. ¿Cuáles serían los riesgos inmediatos de esto? Bien, al final, la rúbrica nada más les recuerdo que es para que ustedes vean sí o no de lo que están contestando y listo. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, Marlene. Para la elaboración de esta tarea tenemos que
checar los documentos de las 3 unidades? Pues de repente sí tendrán que regresarse a ver, si no se acuerdan ustedes de cómo se agrupan los alimentos, tendrán que regresarse a la unidad 1, que es donde vienen las características de la dieta. Si no se acuerdan, aquí dice, ¿no? Pueden apoyarse. Esa es la idea, miren. Esta es una actividad integradora ya de final en la que ustedes van a aplicar los conocimientos adquiridos. En las otras fueron así como que por partecitas, pero aquí ya lo aplican. Entonces, por eso dice que si tienen alguna duda, pues van a revisar otra vez el plato, van a revisar las características de la dieta, así como los documentos para que ustedes puedan hacer todo. Entonces, sí, si lo necesitan, tendrán que hacerlo. Ajá, para aplicar. Aquí ya estamos aplicando el conocimiento. Aquí yo tengo que ver su capacidad, como les decía, desde la lectura, desde la síntesis, el análisis, la aplicación. Hagan de cuenta que tienen ustedes a su paciente enfrente y le van a dar la explicación, que la señora a lo mejor no les entiende, ¿no? Y lo tienen que hacer de esta forma, si no al 100% coloquial, pero sí que se entienda, que se vea que ustedes están atendiendo a una persona. Sí, Josefina. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, profesora, entonces aquí en esta actividad nos vamos a basar en el caso clínico que usted nos está presentando en la actividad. Sí, ustedes van a resolver este estudio de caso. Aquí tienen todos los datos. No Ok. busquen más. Lo que tienen ahí, ahí se, o sea, no infieran, no piensen, ay, es que qué tal si esta paciente tiene caries. No. ¿Qué tal si no tiene dientes? Si no dice que no tiene dientes, no hagan caso. ¿Sí? Entonces, nada más lo que dice en el estudio de caso, las características de la paciente, y aquí lo que yo quiero es que hagan de cuenta que tienen ahí enfrente a su paciente y tienen que resolver todo esto, ¿sí? ¿Qué le tengo que, esa es la atención nutricional que van a dar ustedes? ¿Qué estoy yo detectando que la señora está comiendo de más o no, o le falta incluir? Pueden ser una u otra, dice O, no tienen que ponerme, todo, nada más son dos las que ustedes identifiquen más importantes y de acuerdo a la patología, entonces va relacionada. Si ustedes me ponen aquí, es que no consume agua y tiene algo que ver con la obesidad, si ustedes lo consideran así, pues lo pueden poner, pero me deben de fundamentar por qué deben tomar agua en el caso de la obesidad. Si es que ustedes lo identificaron acá, lo vieron o lo reflejaron aquí en los grupos de alimentos y acá, ¿no? En el análisis. ¿Qué estoy diciendo? No es completa porque le falta que, estoy viendo qué grupo le falta y ya ahorita con todo lo que yo les comentaba, la explicación muy somera de la fibra, pues vemos cómo la fibra es muy importante en todas las etapas de la vida y para evitar o para prevenir muchas patologías. Ok, gracias, profesora. Así es. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Yo, profesora, buenas tardes. Claro, sí. Dime tu nombre, no te veo. Perdón, ¿Karim? Karim. No. ¿Karim? Sí, Gracias, Karim, sí. ya. Me quedó ahí un poquito de duda, profesora, justamente ahorita donde tiene la pantalla. ¿Acá? Sí, aquí en el punto 1 y 2, ahí vamos a poner los alimentos Sí, que aquí creemos. contestas. Aquí dice, la alimentación de la Ajá, señora identifico. No sé. Aquí, no sé si ven en el estudio de caso, no le estoy poniendo nada más como el ejemplo, ¿sí? sí. Exceso de leche, Ujú. Ok. lácteos, no sé, se me ocurre. Ujú. ¿Eso qué tiene que ver con hipertensión arterial? No sé, pues debe cambiar. ¿Por qué? Pues porque la leche tiene sodio. No sé, desde ahí. ¿Sí? Y entonces el sodio hace que aumente el volumen, ¿Por qué lo cambio? Si es exceso de sodios. De leche, perdón, de leche. Bueno, pues ya veo que si tiene exceso es porque a lo mejor está consumiendo más de 3 en el día. Pues entonces voy a sustituirlo, no sé, por un té a la hora de la comida. A lo mejor detecto que consume leche a la hora de la comida. Estoy diciendo barbaridades, no los vayan a tomar tan literal. No, pero sí queda Pues, así ¿qué más hago? claro. No, pues que tome agua natural. ¿Por qué va a tomar leches ahora si ya no la necesita? ¿Cuál va a ser? Si lo elimino, si lo cambio, si lo sustituyo o lo incluyo. Ustedes deciden. ¿Sí? Se come 20 tortillas. ¿Qué tiene que ver con la hipertensión arterial? Pues tiene que ver esto, el montón de tortillas. Pues ¿por qué lo cambio? ¿O por qué las elimino? ¿O cómo las sustituyo? ¿Sí?
Habrá Sí, profesora. cosas que ustedes detecten que son muchas que sí, vamos a eliminarlas o vamos a dejarle 2 o vamos a sugerirle que se consuma nada más 3 y ya, y las otras les puedo decir que coma una fruta, un vegetal, etcétera, otra cosa. Pero dentro de los grupos de alimentos, porque no puedo decir, ay, si se come 5 raciones de cereales, pues que se coma 3 de tortillas y 2 de avena. No, ¿ok? Sí, profesora, gracias. Ok, Juanita. Buenas noches, maestra. Hola, Juanita, buenas noches. Ahí en el inciso A dice cuál es el fundamento fisiopatológico. Tenemos que poner la respuesta en la parte de abajo. No, aquí no me ponga nada, ¿eh? Aquí nada más, de acuerdo con esto, nada más es para que lo pongan. Esto lo tienen que manejar en todo. No me contesten aquí. Dice, calcule y de acuerdo con esto, la patología que presentan, la información, van ustedes a llegar a esto, ¿sí? Creo Entonces, que fíjate. Van a Ahí, calcular el índice de masa corporal y de acuerdo ajá, con las patologías que presente, con la información que ustedes tienen en el estudio de caso, qué come, a qué hora come, qué toma, tiene la dieta, sigue la dieta para diabético, etcétera, etcétera. ¿Con qué más también? Con su agrupación de alimentos, con esta que ustedes hicieron, ¿sí? Con esta información que ustedes obtienen, ustedes la hacen. Y por último, con este análisis. Con todo lo que tienen previo, ustedes con todo eso van a hacer esto. ok. Entonces ¿Sí? no es responder a las preguntas que No, vienen acá ahí. no. Con Ok. todo eso que ustedes van visualizando, van viendo. A ver, ¿por qué la señora tiene obesidad? ¿Qué no está consumiendo? ¿Qué está consumiendo en exceso, etcétera? ¿Por qué la señora tiene diabetes? ¿Por qué está presentando problemas en la presión arterial? ¿Qué estoy detectando? De todo esto que yo ya revisé, lo llevo para acá, lo plasmo Ok. aquí, ¿sí? Y aquí lo pongo, 1 y 2. 2 nada más, 2 cambios y 2 propuestas. Ok, maestra, gracias. ¿Alguien más? Profesora, Sí. ¿Marlene? disculpa, soy Josefina, profesora. Sí, a ver, es que también Marlene levantó la mano, a ver. Sí, mire, en el encuadre que tengo, esta actividad se entrega el 2 de marzo o es que estoy confundida porque dice que es del 21 al 4 de marzo y luego el 2 de marzo dice que ya revisa pero sin opción a corrección y del 3 al 7 de marzo únicamente recibe actividades que reenvió para corrección. A ver, si me permites, con mucho gusto te contesto esto. Nada más quisiera finalizar con las dudas del Ok, estudio de caso para poner la calendarización. Ahorita lo gracias. respondemos. Pero si Marlene levantaste tu mano, Sí, maestra. dime. Relacionado a la unidad número 2, también nos había dado una fecha de entrega límite de Sí, el acuerdo a chat. 21, es hoy. Es que yo la subí el 19 porque nos había dado fecha del Es 19. que ahí le puse y creo que nada más le contesté a las personas que me preguntaron, disculpen, una disculpa si no les contesté a todos, pero no hay problema, si me la entregaron hoy, si me la entregaste el 19 y ahí, entra en las fechas para corrección, no te preocupes. Ahí fue un error Bueno. mío porque vi el 18, pero dije, bueno, la recorrí porque dimos la asesoría después, porque en ese momento me quedé con la idea, ya ven que cambié la fecha, algo así, ¿no? Pero no, es hoy 21, ¿no? Para la 2. Pero si ya me la Ok. entregaron, pues muchas gracias, qué bueno, porque entonces no tendrán problema para que se las regrese a corrección, que espero que no la necesite. Y ya, ¿sí? ¿Ok? Ok, Ajá, sí, nada más. maestra. Bueno, Tengo dudas con lo de las correcciones también. a ver, entonces Que- nada más para terminar. ¿Ya nadie tiene ninguna duda sobre la actividad de aprendizaje para dejar de compartir? Dejo de compartir. Ahora, dudas. A ver, con la actividad de aprendizaje. Bueno, primero, perdón, con la fecha. Déjenme ver la fecha, comprobarla y si es. Ahorita les explico cómo va este asunto. Como estamos terminando el bloque, ahorita vemos la fecha, porque esto me pasó el otro día, les ofrezco una disculpa, porque por no ver la fecha, irme con la finta, yo nada más dije un día y ya después lo dejé así. Miren, no es disculpa, asumo mi responsabilidad, pero de repente como son los dos grupos, me hago un poco de dudas. Bueno, voy a finalizar la grabación aquí porque ya no es tema de la asesoría.
Ya nada más son dudas.